Javier Santaolalla no solo es ingeniero en telecomunicaciones y doctor en física de partículas por el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, donde ayudó al descubrimiento del famoso bosón de Higgs, la llamada partícula de Dios, fundamento de la física cuántica. Hoy, además, Santaolalla es un popular youtuber con exitosos canales como Date un Voltio y Date un Blog. Este divulgador de la ciencia, a sus 35 años, es presentador de Telecienciario del diario El Mundo, es fundador de proyectos de educación como Ciencia Clip, Ciencia Show o Creations y actúa en escenarios de todo el mundo con la compañía de monólogos Big Bang. Es también autor de 6 libros, entre los que se encuentran El bosón de Higgs no te va a hacer la cama o Cómo explicar física cuántica con un gato zombie. Bueno, gracias Javier, que no tienes nada que ver con Gustavo Santaolalla, ¿verdad? El músico, ¿o sí? Yo le enseñé a tocar los instrumentos. Exacto, sí. Y él te enseñó física. Ahí está. Sí. Lo conocí personalmente. ¿Ah, sí? Y resulta que es un fan de la física cuántica. ¿A poco? Sí, me acerqué a él como fan de wow, me encanta tu música. Sí. Cuando le dije, tenemos algo en común, me dice, ¿no serás tú Javier Santaolalla? Le dije, casi lloro de conocer mi trabajo porque le gusta. Conocía. Porque le gusta a él mucho la física cuántica. Mira. Y hemos quedado en ir juntos al laboratorio de física de partículas para yo mostrarle. ¡Wow! Eso está increíble. Sí. Muy bien. Bueno, a ver, uno de tus libros dice el título que el bosón de Higgs no te va a hacer la cama. No. No. ¿Qué sí hace el bosón de Higgs? Uy, hace muchas cosas. A mí darme trabajo. Ajá, para Pero empezar. al universo entero hace que las partículas tengan masa. Ok. El universo, unas cuestiones que la física siempre ha tenido problemas para explicar es qué es la masa, por qué las partículas, por qué tenemos masa, qué es la materia. Y hoy la entendemos como que la masa es algún tipo de interacción con el campo de Higgs. Imagínate que hay una energía en todo el universo y que está incluso en el espacio vacío. Entonces cuando quieres atravesar el espacio, topas con esa energía y esa energía de alguna forma te frena. Entendemos que la masa es como una resistencia al movimiento, por eso cuesta más mover un piano que un libro, porque tiene más masa. La masa es una especie de resistencia al movimiento. Se resiste al movimiento porque está como el campo de Higgs ahí reteniendo la masa. Okay. Digamos que es una especie de viscosidad del espacio. ¿Te fijas que te cuesta más caminar en una piscina con agua que vacía? Sí, claro. El agua presenta una viscosidad, una especie de resistencia a moverte. Pues podemos decir que el campo de Higgs genera la masa con una especie de resistencia a moverte. Energética. Sí. Okay. Entonces todas las partículas se frenan con el campo de Higgs y eso hace que tengan masa. Okay. Entonces nos da eso, nos da masa. Sin eso no tendríamos masa, no tendríamos cuerpo. Y eso está evidentemente en todo el universo. Sí, Okay. eso permea todo el universo, es como algo que está dentro de todo el espacio. Okay. Y es dentro del espacio tridimensional. Sí, cada rincón del universo tiene esa energía del campo de Higgs que hace que las partículas tengan esa propiedad que les dificulta avanzar y que llamamos masa. Okay. Por eso las partículas se frenan y forman objetos como nuestros cuerpos. Claro, y por eso no es posible atravesarlos, y etcétera, ¿no? Ok, ahora, en matemáticas se supone que hay ¿cuántas dimensiones probadas? ¿8? No. ¿O 13? O no sé cuántas, ¿no? ¿Probadas? Sí, bueno, a ver, probadas en el papel. No, a ver. Probadas hay 4. 4. Que son las 3 dimensiones del espacio y la del tiempo, que según la teoría de la relatividad de Einstein se ha integrado con las otras 3, se entiende que es una dimensión. Luego hay teorías científicas no comprobadas, especulativas, que planean pues, que pueda haber hasta 11 dimensiones en total, pero son teorías pues, para nada demostradas y que queda muchísimo todavía por llegar a una comprensión de ese tipo de dimensiones. Hoy, un físico, lo máximo que te puede decir es que vivimos en un universo de 4 dimensiones. Okay. Incluso el físico cuántico. Incluso el más cuántico de todos los físicos, ese que está ahí, en la cuántica, tiene 4, no tiene más. Ok. Bueno, aquí vendría una pregunta. ¿Cuándo una teoría está absolutamente, por ejemplo, en este tema de las dimensiones, que puede ser un poquito no tan físico, ¿no? ¿Cómo sabemos que está probado algo? ¿Cuándo qué? ¿Cuando lo podemos reproducir? Sí, la ciencia tiene un mecanismo para probar la verdad, y es el método científico, que consiste en que uno plantea un modelo de trabajo, lo prueba y lo comprueba con la realidad.
A través de hacer experimentos, uno va verificando su modelo. El tema de la ciencia es que este mecanismo de probar va hasta el infinito. Claro. Estamos continuamente probando todo. La gravedad, incluso la ley de la gravedad de Newton está continuamente en revisión. Eso no significa que no estemos seguros de nada. Significa que el método científico, la ciencia, está todo el tiempo comprobándose a sí misma. ¿Cuándo sabemos que algo es cierto? Según la ciencia, nunca. Porque siempre puede haber algo que desconocemos. Pero es cierto que también cuando tenemos ya cierta soltura con una teoría, podemos por lo menos saber que funciona dentro de un rango. Entonces, las teorías funcionan validándolas, pero siempre dentro del rango de validez, dentro de donde la hemos comprobado. Por ejemplo, la ley de la gravitación de Newton funciona en la Tierra. Claro. Tendríamos problemas para decir que funciona en Alpha Centauri. Puede ser, pero continuamente está revisándose. Ahora, pero en ese sentido, si todo el tiempo está revisándose, no hay una verdad absoluta, es lo que dices. O sea, hay ciertas verdades que pueden probarse en cierto momento, en cierto espacio y ya. Pero no puedes afirmar que haces, porque finalmente, a ver, la física newtoniana, hoy la física cuántica está derribando todos los postulados, ¿no es así? De cierta manera, realmente en física... ¿Cómo ha cambiado? No se derrumban los postulados porque lo que se hace no es que se diga que esto no es correcto, sino que esto es limitadamente correcto. Entonces, por ejemplo, llega la cuántica, no derrumba la física de Newton, porque cuando lanzas un cohete usas las leyes de Newton, cuando construyes un puente usas las leyes de Newton, cuando pones un edificio usas las leyes de Newton, las leyes de Newton funcionan, han funcionado por más de 400 años, siguen funcionando. Cuando llega la teoría cuántica, lo que hace es ampliarla. La ley cuántica, las leyes cuánticas engloban las leyes de Newton, están dentro de las leyes cuánticas. Entonces, cada ley científica, aunque nunca sabemos cuál es la verdad última, sí sabemos que funcionan dentro de un rango, dentro de su aspecto. De todas formas, esa pregunta que me has hecho de si existe una realidad última, una verdad última, es una pregunta filosófica que ahora mismo está abierta. Nadie sabe si realmente existe una realidad última, y la ciencia aspira a, por lo menos, acercarse lo máximo a ella, si es que es posible, porque es otra de las cosas que no se sabe, si realmente hay una verdad última que uno puede llegar a conocer. ¿Qué ha cambiado la física cuántica en este sentido de cómo vemos al mundo, los paradigmas físicos del mundo? ¿En qué ha cambiado? Wow, en todo, porque ha generado unas reglas del juego nuevas. O sea, realmente el mundo antes y después de la cuántica es otro. Y fue muy curioso porque los físicos soberbios de finales del siglo XIX estaban convencidos de que la física ya sabía todo. Y fue... Es que eso le pasa un poco a los científicos, ¿no? Como que es que ya lo probé, yo lo probé, entonces ya, ¿no? Bueno, hay de todo. Tú verdad, no. No, pero es verdad que los científicos tenemos esa mentalidad de aprendizaje y creo que se ha aprendido una lección importante de que esa soberbia es negativa y creo que fue una lección importante para todo el mundo de la ciencia. La mayor ruptura que generó la cuántica es que antes de la cuántica se entendía el universo como un conjunto de engranajes, como que el universo funcionaba como un gran reloj que estaba engrasado y que las partículas funcionaban como muelles, pelotas y que todo funcionaba pues como una gran máquina. La cuántica rompe con eso, el mundo no es una máquina, no está formada por bolas, por muelles, de hecho no es tan tangible como se esperaba. Se pensaba que la materia estaba formada por bolitas o por cosas que de alguna forma eran el equivalente a lo que somos. Una pelota de fútbol, pues un átomo es como una pelota de fútbol. Y llega la cuántica y dicen, no, o sea, realmente nuestro mundo como lo percibimos no se parece en nada a cómo es. Y esa es la gran ruptura que mete la cuántica. ¿Y cómo es? Pues no se sabe. ¿No? No. Realmente... No llega un momento donde, bueno, lo que he leído es que, y que ahí ya hablaremos de espiritualidad, llega un momento en que llegan a que no hay nada, de que hay vacío. Es complejo de decir porque la cuántica es una teoría que no está cerrada. Está abierta, en particular está abierta a la interpretación, porque uno puede tener los experimentos, con los experimentos hacen unas hipótesis, pero esas hipótesis en sí, cuando uno intenta darles un sentido lógico general, ya entra la interpretación, ya entra una parte más metafísica,
ahí es cuando empiezan las cosas a complicarse y entra incluso una discusión donde los físicos cuánticos ni siquiera se ponen de acuerdo. La realidad es que no se sabe bien de qué está hecha la materia, no se sabe bien en qué consiste el mundo atómico y de qué está hecha la materia, no se sabe bien. Y lo cierto es que sí se sabe lo que no es, y no es lo que se pensaba que era. No son bolitas dando vueltas a bolitas, ni son muelles, ni son conexiones. Es mucho más difuso, mucho menos... es más complejo de lo que jamás se pudo imaginar. Y el mayor problema yo creo que la física cuántica es que los seres humanos estamos acostumbrados a usar nuestra experiencia diaria y las analogías para explicar las cosas. Entonces cuando uno quiere explicar cómo funciona un átomo, pues quiere que sea como las cosas que vemos a nuestro alrededor. Claro. Quiere que un átomo sea pues como un planeta girando alrededor del Sol, y quiere que la luz sea como las olas del mar. Y cuando uno va al mundo cuántico se da cuenta de que nuestra experiencia diaria no nos ayuda, sino que al revés. La experiencia diaria es el mayor freno que tiene un físico para entender el mundo. O sea, la experiencia diaria de cómo percibimos la realidad, esa sí no existe. Como sí, es en realidad. Sí, todo es una ilusión. Ya ahí podemos... Le iba a decir... ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué ibas a decir? Eso, pues que nos da la sensación de que las cosas son más sólidas de lo que son, nos da la sensación de que las cosas son más macizas de lo que son. Estamos hechos de espacio vacío, el 99% de nuestros cuerpos están vacíos. Y de todo, ¿no? De todo. O sea, realmente si viéramos el mundo con ojos cuánticos, las cosas serían muy diferentes, y ahí viene todo lo que dices tú de que, bueno, pues es una ilusión en el sentido de que uno tiene una percepción de las cosas que cuando luego experimenta con ellas se da cuenta de que es errónea. Nuestros sentidos hacen un mapa de lo que ocurre alrededor, que lo que hacen es facilitarnos la comprensión del entorno. Ajá. Pero para nada significa que nuestro entorno sea como nuestros sentidos dicen que son. Okay. Y en este sentido que pues no hay manera como de tener ya una conclusiones así sólidas, ¿no? En términos de la física cuántica. También los físicos tradicionales los ven como los brujos, así como que los chamanes de la física. A día de hoy, todos los físicos somos físicos cuánticos. Todos. ¿Sí? Sí. Porque es una teoría tan establecida, tan formada y tan sólida que ninguna de las otras ramas del conocimiento físico se pueden sustentar sin la física cuántica. Toda física o es cuántica o no es. Entonces... porque cuántica, estamos hablando del quantum, pero en una visión más amplia, ¿a qué se refiere la física cuántica? Sí, bueno, es la física de los sistemas, digamos, pequeños. Entonces, un físico suele ser, solemos ver el mundo como que todo es la suma de las partes. Entonces, si tú quieres entender cómo funciona un objeto, pues vas a entender que es la suma de sus partículas. Si quieres hacer física de materiales, quieres entender cómo funciona el carbón o el grafito o cualquier material, un físico de materiales, tiene que ser un físico cuántico, porque el material funciona a través de la conexión que tienen las partículas dentro. Un físico de la atmósfera, cualquier físico, tiene que entender la física cuántica porque está detrás de todo lo que ocurre. Esos son los físicos que entendemos, que la física está formada por la suma de las partes. Porque luego están los holísticos que piensan que el mundo es más que partículas interaccionando. ¿Los holísticos? Es otra visión. ¿A qué te refieres con eso? ¿Los qué? ¿Las personas? ¿Hay físicos holísticos o qué? Habrá alguno, pero en general lo que quiero decir es que la física cuántica es la base de toda la física. La física clásica en realidad es una aproximación de la física cuántica. Y todo lo que hay en el mundo, no hay dos físicas, no hay la física clásica y la física cuántica. Todo es física cuántica. Y a partir de la física cuántica... Hasta este momento, quién sabe qué pase después. Sí, efectivamente. Esa es la precaución con la que un físico tiene que hablar. Pero, por ejemplo, incluso la química es física cuántica. La biología es física cuántica. Y si ya nos metemos incluso en temas, pues incluso digamos de neurología, es física cuántica. Porque al final son conexiones entre neuronas que operan con las reglas de la física cuántica. Entonces, no existen físicos y físicos cuánticos, todos somos físicos cuánticos. Y en ese sentido, otra vez, que la física cuántica está sustentando todo, en algún momento las tradiciones espirituales, ya no hablemos de religión, las tradiciones espirituales iban mucho de la mano de la ciencia. ¿Crees que hoy
esta parte como del misterio que sustentan las tradiciones espirituales pueda volver a converger con la ciencia a partir de estos postulados que sostiene la física cuántica? Sí, me parece muy interesante, ya no solo la espiritualidad quizás del mundo oriental, sino incluso muchos pensamientos filosóficos de la Grecia clásica Ajá. están resurgiendo ahora. Y muchas de las ideas que tuvieron filósofos antiguos, pues están teniendo validez. ¿A partir de la física cuántica? Sí, bueno, en general a partir de la física, de la cosmología, hay filósofos que planteaban que el universo pudiera ser un movimiento continuo que estuviera expandiéndose y comprimiéndose continuamente. Creo que hay mitologías orientales que hablan de universos que están continuamente expandiéndose y contrayéndose. Claro, pues la hindú, y, ¿no? que Shiva destruye y luego vuelven a crear, Brahma vuelve a construir, ¿no? Efectivamente. Ajá, ajá. Pues la filosofía y el misticismo es otra forma de intentar entender en nuestro entorno Ajá. que utilizan otros métodos, que supongo que es a través de la intuición y de la conexión que puedan tener con el entorno. Es una forma de llegar a una verdad. La ciencia tiene otra forma de llegar a la verdad. El caso es que muchas veces pueden llegar a coincidir en términos, y eso ocurre con varias cosas. ¿Serían dos caras de la misma moneda? ¿Podríamos decirlo así? Porque finalmente quieren responder las preguntas más profundas y existenciales del universo y del devenir del ser humano, ¿no? Sí, y ambas son válidas siempre y cuando uno sepa lo que está haciendo. Okay. Con la ciencia uno está midiendo y utilizando aparatos para entender la realidad de forma experimental. Ajá. Con el misticismo uno lo está intentando a través de la conexión con el entorno. Es otra forma de entender el mundo. Lo cierto es que es curioso como muchos filósofos se han acercado a avances físicos recientes a través del pensamiento, que es una cosa pues verdaderamente sorprendente. Me fascina cuando yo leo sobre la Grecia clásica cómo muchos filósofos, usando la razón pura, pudieron dar con ideas tan avanzadas sobre el universo. Okay. Ahora, ¿todo se puede probar con la ciencia? No. ¿Qué no? También voy a ser cauto porque la ciencia no sabe, o sea, tenemos un rango de verificación, o sea, un rango hasta el que hemos llegado hoy. Ese rango se va ampliando año a año y cada vez somos más conscientes y llegamos a más rincones, tanto de lo pequeño como de lo grande. ¿Esto tiene límite? No lo sé. ¿Podremos llegar hasta lo último final, hasta la última capa? No lo sé. La ciencia aspira a intentarlo, pero es una gran pregunta de si algún día se llegará. ¿La ciencia puede responderlo todo? No se sabe. Okay. Yo creo que no, y es muy posible que no se pueda. Finalmente hay un momento en donde te enfrentas al misterio, a este misterio en una visión amplia, de la que hablan todas las tradiciones espirituales. ¿Qué pasa cuando el científico se enfrenta al misterio y qué pasa? Una de las cosas más interesantes de los científicos es que todos tenemos un lado filosófico y todos usamos otro tipo de intuiciones cuando las herramientas científicas no nos funcionan. Desde luego que el pensamiento filosófico, metafísico y el científico no están para nada reñidos, y de hecho continuamente los físicos usan su intuición para ir más allá de lo que ellos con los aparatos pueden dar. Entonces, o sea, la intuición es una herramienta también del científico. Es una herramienta incluso más potente e importante de lo que te puedes imaginar. Primero, es una herramienta dentro de la propia ciencia. Uno cuando hace investigaciones y experimentos usa la intuición, obviamente. Y muchos de los grandes descubrimientos han sido pura intuición y han sido puro descubrimiento casual, incluso. Coincidencias o iluminación, digamos, que de repente han tenido una idea que no se esperaban. Ha habido científicos que han descubierto cosas con sueños. Como el propio Ramanujan, es un matemático hindú que reinventó las matemáticas occidentales desde un pueblito en Madrás, en la India, sin ningún tipo de profesor ni nada. Y él decía que esas grandes consecuencias matemáticas las venían a través de revelaciones por su Dios en los sueños.
Pero bueno, sin entrar... Ahí es donde caminaban juntas la ciencia y Sí. y la espiritualidad, ¿no? Pero esa intuición funciona dentro de la ciencia y funciona fuera de la ciencia. Quiero decir que un científico, cuando llega un momento en el que la ciencia no da, puede usar su intuición para ir más allá. Y grandes científicos han sido grandes filósofos. Y ahí podemos entrar en gente como Heisenberg, como Einstein, que aparte de ser científicos han sido místicos y que han intentado ir más allá de lo que la ciencia dice. Einstein tiene una visión unificada del universo. Él pensaba en una energía o él entendía de una forma particular de entender su religión, como que el universo era algo especial. Y bueno, pues yo creo que todos los científicos tienen un lado filosófico y creo que es natural que sea así. Ok, 2 preguntas más y terminamos. Una, dices en uno de tus videos que si la ciencia puede probar la existencia de Dios. Finalmente el bosón de Higgs es la partícula de Dios, se le llama así, ¿no? Aquí hay 2 preguntas, las voy a separar porque Ajá. son curiosas de por sí. Bueno, la partícula de Dios se le llama así por una cuestión editorial. Ah, Leon Lederman, que es un premio Nobel en física, quiso escribir un libro que le quiso llamar La maldita partícula, porque Leon Lederman intentó conseguir encontrar esta partícula y no lo consiguió durante 40 años. que tú estuviste ahí cuando se descubrió. Sí, Okay. exacto. Okay. Pero este hombre no lo consiguió. Ajá. Él trabajaba en un experimento en Estados Unidos. Ok. Se descubrió en Suiza. Sí, sí, sí. Pues este hombre no conseguía, pues llamó su libro La maldita partícula, The Goddamn Particle. Y el editor le dijo, este libro no va a vender por el título, que no es bueno. Vamos a cambiarle el título, vamos a llamar The God Particle. Okay. Entonces le llamó la partícula divina. Pero por es eso. una cuestión editorial Ok. por vender. Sí, 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 sí. Pero Ok. nada que ver con Dios. O sea, esa Ajá. partícula no tiene nada que ver con Dios. Nada. Nada. Mm. Ahora, la segunda Porque partícula. luego también hay cada interpretación de que sí, que porque el vacío, que porque la... Pero ya nos aclaraste, no tiene nada que ver. Esta partícula no tiene nada que ver con Dios. Ahora, ¿puede la ciencia, que es la segunda pregunta que me has hecho, ¿puede la ciencia demostrar la existencia de Dios? Puede, sí. Y debe si se encuentra en capacidad de poder hacerlo. Ajá. Pero, de nuevo, es algo que se escapa a nuestro conocimiento actual. Ah, ok. Podría ser que algún día se encuentre un mecanismo para entender cómo se creó el universo y, por lo tanto, entender quién lo creó. A través de este lado digamos, de los lentes científicos. Ajá. Se podría, quizás. Hay gente que está intentando hacer teorías sobre cómo surgió el universo. Si entiendes cómo surgió el universo, quizás entiendes Claro. el mecanismo que lo hizo posible. Podría ser el universo, hay muchas teorías, por ejemplo, que el universo es una simulación, vivimos una simulación informática. Okay. Podría ser que seamos parte de un software informático, Como la Matrix. por ejemplo. Ajá. En ese caso, Dios sería el programador que hizo... Sí, sí, sí. También hay gente que está viendo si se podría crear un universo en un laboratorio, realmente usando energía. ¿Podríamos ser la consecuencia de un ser que en otro universo nos ha creado en su laboratorio? En ese caso, Dios sería un científico. Okay. Entonces, hay formas de demostrar la existencia de Dios, pero quizás no sea un Dios como el que mucha gente espera. Esto es algo a lo que la ciencia hoy en día se escapa. Pero no sabemos al día de hoy. Nada. Ni podemos. Ok. Y Muy última... lejos, queda muy lejos de lo que podemos. Ok, la última pregunta. Eres ahora un youtuber exitosísimo y dices que nunca pensaste que sucediera esto. Jamás. Porque físico, dices que eres tímido. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Pues... Eres un divulgador de la ciencia, absolutamente, Sí. y es sorprendente y a mí me gusta mucho ver todo el interés de muchos jóvenes, ¿no? Que están ahí pendientes de tus explicaciones, Sí. ¿no? Y es impresionante cómo llegan todos los días a las conferencias que doy. Ajá. No te puedes imaginar la cantidad de chicos que vienen y me dicen, me has cambiado la vida. Tú o yo o algún compañero o algo relativo a la ciencia. La ciencia tiene el poder de cambiar vidas. Okay. La ciencia es tan impactante en las vidas de las personas porque responde preguntas tan íntimas con nuestro ser, dan sentido a nuestra vida, nos permiten entender mejor el entorno, realmente cambian la forma en que vivimos, cambian ciertas cosas que nos generan frustración, que nos generan ansiedad. Cuando entiendes desde la ciencia qué es el universo, entiendes mejor cómo funciona tu vida y lo ves de otra forma. Y esto hace que la gente lo viva de forma tan intensa y que me vengan de esta manera. Yo, lo de youtuber, pues ha sido una cosa muy progresiva. Yo quería ser investigador, llegué a ser investigador, quería descubrir algo nuevo, descubrí el bosón de Higgs, Sí. y ahí que apareció el mundo de la comunicación en mi vida de una forma que yo jamás esperé. Era una persona muy tímida, pero lo vi como un reto y también como una necesidad. Creo que el mundo necesita de voces que envíen mensajes diferentes. Quise ser una voz que mandara un mensaje diferente
y es a lo que me dedico, a mandar un mensaje de esperanza, de la importancia que tiene el conocimiento y de hasta qué punto cuando uno dedica cierto tiempo de su vida a formarse, a prepararse, a entender mejor cómo funciona el mundo, te conviertes en una mejor persona. Y creo que eso definitivamente es lo que está llegando a tanta gente. Ese mensaje de deja entrar una luz de ciencia en tu vida porque realmente te va a transformar la vida. Okay. Pues qué maravilla. Sí. Muchas gracias. A ti.